Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día, programa que emitimos diariamente en un acuerdo entre la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Luciano Reboredo y como siempre cuento con la compañía de Ángel Delgado en la conducción de este programa. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Aquí para comentar y analizar una coyuntura que está marcada en lo fundamental por los mismos hechos acontecidos ayer y anteayer. O sea, no ha habido un viraje sustantivo. Todo lo que se está discutiendo son aspectos que tienen que ver con aspectos alrededor. Son noticias satélites de un aspecto principal donde efectivamente, como habíamos nosotros dicho, esta denuncia constitucional iba a avivar los ánimos y encrespar las reacciones por parte de todos aquellos que están en esta confrontación política, porque el hecho que se esté usando mecanismos jurídicos, judiciales para dirimir esta contienda no significa, no abroga el hecho de que su naturaleza, su origen es político y por lo tanto no es que la gente se calla la boca y va a escuchar en silencio desde la tribuna cómo se desenvuelve el proceso jurisdiccional abierto en sus distintas etapas, sino por el contrario, van a agarrar distintas piezas, van a politizarlas, lo cual puede tener algunos problemas que pueden afectar el debido proceso y en todo caso se da una información que no contribuye pues a la tranquilidad. O sea, lo que dijimos, los ánimos se van a agudizar, las tensiones se van a expandir, van a crecer y lo que tenemos nosotros es un espacio jurisdiccional que por el contrario, ¿no? Debería merecer serenidad, tranquilidad, porque la lógica es que cuando termina una pelea determinada y las partes deciden conversar y someterse a un procedimiento y a reglas jurídicas de solución, son estas las que tienen que tener el rol dominante. Pero eso no es así, porque, repito, la tensión política no ha sido borrada, está presente, está latente, y por eso es que los actores políticos, sobre todo aquellos que están más distantes del proceso jurídico en sí, intentan pues desde su posición politizar, empiezan a denunciar, empiezan a decir una serie de cosas que hasta cierto punto están en contradicción abierta con lo que es un proceso jurisdiccional, ¿no? Que tiene, repito, otros tiempos, otras reglas, un ritmo propio, una parsimonia, una lentitud a veces exasperante. Pero en fin, así son las cosas, Luciano, y creo que sobre eso tenemos que comentar. Así es, ¿no? Lo cierto es que este abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, está planteando una serie de recursos en forma permanente, bueno, que están dentro del marco de lo jurídico y en ese sentido no se le puede cuestionar, ¿no? Claro, Claro, uno desde otro ángulo se puede desesperar porque ve que estos recursos tienden a dilatar las decisiones, a entrampar las cosas, pero son cosas que habitualmente puede estar dentro de la estrategia de una defensa. No se puede hablar de un entorpecimiento o de un acto ilegal si es que está usando recursos que están dentro de lo que el ordenamiento jurídico permite y dentro de lo que es una legítima defensa. Podemos así es. decir, podemos decir, Ángel, que es desesperante porque cada uno de estos procedimientos a los que recurre el doctor Benji Espinosa tienden a dilatar el asunto y a entramparlo. Bueno, sí, pues, ¿no? Es desesperante, pero mientras esté haciendo uso de recursos legales lícitos, no se puede objetar en lo más mínimo este tipo de actos, bueno, algunos están diciendo que son artimañas, bueno, puede ser, ¿no? Pero están dentro de lo legal y lo legítimo, no hay nada que hacer ahí. Además, el régimen democrático se basa justamente en eso, en la transformación del conflicto abierto o la autocomposición, que es la lucha de dos elementos, de dos sectores, de dos personas, para imponer un punto de vista. La democracia ha transformado eso radicalmente y lo ha convertido en un proceso objetivo y ordenado con un tercero, que son las autoridades del Estado encargadas de administrar justicias, las que finalmente evitan que estos desacuerdos, siempre existentes en una sociedad, en un grupo, en una comunidad,
se vayan a los golpes, a la violencia, a la guerra, como era en otros tiempos. Entonces, mire, la democracia funciona así, la democracia ha tenido el gran mérito a lo largo de su historia de transformar la violencia íncita que hay en las relaciones sociales en medios pacíficos y cauces ordenados para que la violencia, en lugar de estallar, se canalice, ¿no? Como quien la energía propia de la misma se diluya y se tramite a través de procedimientos que justamente la lentitud, los pasos, el racionalismo que lo domina, tiene como objeto a amortiguar, a domesticar esa violencia original que si no se logra, bueno, la sociedad se vuelve un polvorín y una guerra permanente. Entonces no hay que quejarse por eso, hay que saber. Escuchaba en la mañana, antes de este programa, al presidente de la Comisión de Constitución decir que de repente lo que hace Benji Espinosa es una obstrucción al proceso parlamentario y entonces ahora Castillo habría que acusarlo de que está impidiendo que el Parlamento cumpla su función al desarrollar, tramitar la acusación constitucional. Pero estas expresiones que parecen tener un viso de validez no son tales, inclusive puede hasta adoptar la forma de un sofisma. Sofisma es una figura lógica en la cual una cosa no exacta, incierta, no verdadera, adopta formas de verdad. Y entonces es importante distinguir unas cosas y este programa quiere hacerlo. Y señalar entonces que no, pues, no solamente los recursos se presentan, Luciano, como tú has dicho, para entorpecer o para dilatar, también un poco para revertir el curso, porque podría darse que a través de este proceso de nulidad y tutela de derecho planteado por Espinosa, finalmente el Poder Judicial diga de que no, pues, no procede la denuncia constitucional porque está en contravención con el artículo 117 de la Constitución y en ese caso se cae la denuncia y el Congreso ya no tendría ni siquiera que pronunciarse. Decir que eso es una obstrucción no es exacto, es simplemente, otra vez, las reglas jurídicas son así. Es como el ajedrez, una medida bloquea otra y comer algo implica que te puedan a su vez dar un contragolpe. Esto que no sé si es fácil de explicar, pero sí estoy convencido que es muy difícil de entender, sobre todo cuando los ánimos están caldeados, las Así cabezas es. están calientes y entonces es difícil. Entonces, es así, pues, no sé, de repente el doctor Chicle que ya vio la vez pasada y que dijo, escuchen bien, que la fiscalía sí está autorizada para hacer investigaciones de carácter preliminar, ahora que se pasa a la llamada investigación preventiva, que es una etapa ya propia del juicio, la etapa anterior al juicio, pues se llama preparatoria, prepara el juicio, vamos a ver si dice lo mismo, ¿no? Sobre lo preliminar podía haber debate, pero en fin, lo preliminar, al ser preliminar, no es parte pues del proceso, pero ahora sí que lo que está pidiendo ella es ingresar al proceso para que, y por eso el Congreso debería levantar el fuero, es un paso que, repito, está por lo menos en una primera impresión reñido con lo que dice el artículo constitucional número 117. Entonces, esto va a ser así. Asistimos pues a una guerra de papeles, a una guerra argumental, a una dialéctica vertiginosa, a una vorágine de citas de artículos, documentos, postprincipios, valores, qué sé yo, que es propio del debate en una democracia donde lo jurídico tiene la pretensión de encuadrar el fenómeno político, ¿no? ¿Hasta qué Bueno, hay punto que logra confiar. esto? Ese es el tema, ese es el tema, esa es la dificultad. Entonces yo creo que, por mi parte, yo soy de los que creo de que es mejor esperar con tranquilidad a ver cómo las cosas se desenvuelven. Hay que seguir trabajando en la moción que está corriendo en el Congreso para alcanzar el número mágico de 87 congresistas, 2/3 del número legal de los miembros del Congreso, para poder vacar a Castillo. Si eso se lograra, toda la guerra de papeles quedaría sin efecto, se irían al tacho, no tendrían importancia, y ahí sí el Congreso yo creo que actuaría conforme a lo que dice la Constitución, porque si en algo debemos estar todos de acuerdo los peruanos, es que todo el escándalo en torno a Castillo, su entorno, su gobierno, su gente, su familia, genera una imagen absolutamente contraria
a la ética pública que debe tener un gobernante, que debe tener el representante de la nación y el jefe de Estado de la República. Entonces, eso no necesita ni siquiera que se determine su culpabilidad. Si se determina, peor. Pero incluso me pongo en el caso de que él no fuera culpable, el haber permitido, el haber escogido, el haber alentado de alguna manera que gente que ya ha confesado, y ahí sí me baso en argumentos ciertos, tropelías, negociaciones para ganar licitaciones, que ha ganado obras que no las ha hecho, que ha estafado a la gente y que lo ha hecho además con métodos absolutamente reñidos con la legislación existente. Y yo creo que ya es suficiente para caracterizar a Pedro Castillo como un inmoral, como un hombre que va contra la ética pública y incurso en esta causal de incapacidad moral. Pues la incapacidad moral es eso, justamente. Son conductas extraviadas que en lugar de hacer prevalecer las buenas costumbres, de hacer prevalecer el orden razonable de las cosas, las tergiversa para provecho propio, para provecho de propio o de terceros incluso. Que los familiares ya se estén beneficiando, ya es una cosa que solamente se ha podido dar porque Pedro Castillo es presidente de la República. Si no fuera presidente, ninguno de esos señores, ninguno de los sobrinos, de los cuñados, de los hijos, hijas, esposas, etcétera, podría estar cometiendo los delitos por el cual están siendo procesados. Y eso, a mi juicio, es una razón más que suficiente para poder vacar a Pedro Castillo. Eso es lo que debería hacer, y ojalá que ese sea el camino, porque creo que sería incontestable. Lo contrario, otra salida, caramba, va a dar lugar a mucha controversia y a posiciones diferenciadas, incluso entre quienes militamos en el campo de la república y la democracia. Bueno, sin duda, Ángel, que el tema de la vacancia va tomando cuerpo y varias veces hemos recordado que, por ejemplo, en el caso de Vizcarra se recurrió a un segundo intento y ahora estamos viendo que algunos parlamentarios que eran contrarios a la vacancia están tomando ahora sí decididamente partido por esta, porque se dan cuenta que las evidencias son muy grandes, ¿no? Cada vez se han acumulado más evidencias, más testimonios, más prófugos en el entorno del presidente, una cosa realmente Terrible. insostenible es la posición de Castillo, como tú estás describiendo, pues todo el entorno, ¿no? Los sobrinos, la esposa, la cuñada, los ministros. Entonces, ya es más que evidente que es una situación insostenible y de una absoluta falta de ética, lo que configura todo lo necesario para la vacancia, ¿no? Que tendría que ser incluso el expediente presentado por la señora fiscal de la Nación al Congreso no requeriría más trámite que convertirse en el sustento para la vacancia, ¿no? Claro, Con los testimonios que trae. Ese sería el procedimiento ideal. Lo que pasa es sí, que claro. vivimos en una situación en que se ha tergiversado todo de tal forma que está en duda si aquellos que se han convertido en lo que se llama niños votarán o no votarán, y estamos contando voto por voto y en una situación terrible, ¿no? Ahora volviendo al tema de los recursos legales promovidos por el doctor Espinosa, también hay que tener confianza en el sistema y tener confianza en el Claro, ordenamiento jurídico y por esperar, supuesto, porque Luciano. hemos visto que los amparos que han presentado, los habeas corpus, no les ha ido bien, porque la Ninguno. contundencia de las acusaciones es tan grande que no han funcionado en el caso, por ejemplo, de Jennifer Paredes y otras gestiones de este tipo que ha hecho la defensa de Castillo, en ninguna han tenido éxito, ¿no? Lo único que han conseguido es ganar tiempo y dilatar un poco el asunto. Entonces hay que confiar en el sistema y hay que confiar en la contundencia del proceso legal iniciado por la Fiscalía. Yo creo que ahí vamos a ir mejor que introduciendo dudas y introduciendo elementos que más bien pueden enturbiar el procedimiento. Mira, muy importante lo que ha dicho al final. Yo soy testigo porque el proceso de denuncia constitucional que iniciamos conjuntamente con un grupo de personas como Lourdes Flores, el Hugo Guerra, Hugo Elba, Guerra, Alfredo Altuve, Viñolo, Altuve, etcétera, etcétera, con todos ellos, ha sufrido a lo largo de estos 8 meses, 9 meses, hasta 4 amparos presentados por distintas personas, ¿no? Y la verdad que todos han sido rechazados casi liminarmente. O sea, el jurado no les ha, perdón, el Poder Judicial no les ha dado trámite
porque bajo ningún concepto, pues, el Poder Judicial tiene potestad, a través de un amparo, de impedir que se abra una investigación, ¿no? O sea, que se investigue no es una cosa que está contraria al sistema, ¿no? Así es. Por eso que Benji Espinosa también se opone al amparo que se ha presentado a favor de Castillo, que presentó un doctor Narro, ¿no? Que lo hizo a sus espaldas, porque él considera que tampoco, pues, pedir que no se siga la investigación correspondiente es una pretensión que no tiene acogida. Otra cosa es cómo se acoge, ¿no? Con qué argumentos, es diferente, pero el hecho mismo de investigar, de que una entidad cualquiera asuma y conozca un procedimiento, es totalmente legítimo. El procedimiento está establecido en las normas y finalmente el propio cuerpo legal determina ese proceso, establece las nulidades y cuándo es válido y cuándo no se pueden hacer determinadas cosas. O sea, no es necesario el amparo para impedir que se investigue a alguien, ¿te das cuenta? Claro, Eso es investigar, una cosa imposible. Sí, y claro, Benji Espinosa se opone a este amparo y lo desconoce porque él sabe que no le conviene acumular más derrotas, por pequeñas que sean, se van acumulando, ¿no? Y pues, Y va generando una sensación en la opinión pública de que esta defensa va fracasando en uno y otro paso que va adoptando. Entonces él ha quitado el cuerpo en este tema, yo creo que inteligentemente también. no, es muy inteligente. Yo creo que, mira, nos puede no gustar, pero hay que reconocer pues ciertos atributos. Es válido ver en el rival no solo pues necedad, sino también habilidad. Y mira, lo que está haciendo Espinosa es una cosa interesante. La tutela que él presentó anteriormente, el juez que vio la causa dijo que sí se podía, o sea, el problema es si se podía investigar, dijo que sí se podía investigar en la fase preliminar, ¿te das cuenta? Entonces, Claro. ahora él le va a preguntar si se puede investigar en la fase preparatoria, ¿te das cuenta? Y ahí va a venir, o sea, ya en el propio proceso judicial, fiscal, propiamente dicho, ¿te das cuenta? Entonces, mira, tiene su razón de ser. Entonces, no sé, Sheckley no va a poder contradecirse porque ha dicho que sí se puede investigar y no se puede investigar en la otra parte, ¿te das cuenta? Porque la otra parte está clara. Entonces, ya acabó pues la investigación preliminar, queda ahí, ¿no? El problema es pasar a la siguiente etapa. Se puede pasar a la investigación preparatoria propiamente dicha, que ya es parte del proceso jurisdiccional en sentido más amplio, esa es la palabra, y bueno, pues, y él va a jugar con lo que dijo el juez en su primera resolución, intentando ahora que diga pues la consecuencia de lo que dijo anteriormente. Se puede investigar en la fase preliminar, pero no necesariamente en la fase preparatoria. Vamos a ver, pues, qué pasa. Es parte de su derecho. O sea, que la estrategia está muy bien planteada. Quizás la primera tutela tuvo como objeto un poco marcar la cancha, ¿no? Y entonces Claro. ahora se puede jugar fuera de la cancha. ¿Qué cosa va a decir el juez coherentemente? Sí, sí, sin duda apunta a ese tema, ¿no? Vamos a ver el desenlace de esto. Esto está generando precedentes interesantes, ¿no? A futuro, sobre todo lo que se Sí, está discutiendo, porque sin duda, además, Ángel, nos movemos en terrenos inéditos, ¿no? sí, sí, son terrenos que están en el borde, que están en la frontera, son exploraciones de terrenos ignotos, finalmente. Así es, así es. Bueno, hay otros temas que podríamos comentar, ¿no? Y uno de ellos es cómo está escalando el tema de la violencia y de la guerra y la amenaza de un incremento de esta guerra que parecía que iba a ser una cosa rápida y mira cómo van pasando los meses y se prolonga el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y se va involucrando a otros países, se prevé una grave crisis en Europa, ¿no? Con este cierre del gas de los rusos, se viene el invierno, la sociedad europea va a sufrir mucho este invierno por la falta del combustible, del gas y todo lo que eso implica. Y por otro lado, no se ve una solución al conflicto, ¿no? Porque no hay un ánimo de solucionarlo, ni por parte de la OTAN, ni por parte de Rusia, aparentemente. Mira tú, es interesante. Cuando arrancó este conflicto, todos pensaban de que iba a ser una cosa rápida, porque el objetivo ruso hasta cierto punto
que lo habían explicitado en diferentes declaraciones, era disuadir a Ucrania de que ingrese a la OTAN, de modo tal que las fuerzas de esta coalición guerrera militar pudiera pues poner armas nucleares, misiles en la frontera de una gran potencia como es Rusia. Hasta cierto punto hay algo de razonabilidad en eso. Los norteamericanos jamás permitieron que los soviéticos pusieran misiles en Cuba a 90 kilómetros de Estados Unidos. Permitieron que el régimen de Castro evolucionara, siguiera su curso, pero no permitieron que pongan misiles. Por eso estaban dispuestos a ir a una guerra mundial. Entonces, más o menos es la misma lógica que ahora tiene Putin. ¿Cómo me va a poner en la frontera de mi territorio armas nucleares? ¿Te das cuenta? Cuando justamente el sistema que viene después de la caída del muro y cuando Gorbachev decide disolver la Unión Soviética, era que los países de Europa Central, ¿no? y Europa Oriental, que hacían frontera con Rusia, tuvieran un régimen desnuclearizado y que en ningún caso pues, ingresaran a las alianzas militares, ¿te das cuenta? Para garantizar la paz. O sea, que esos países sean como tapones y reservas y garantías de paz, una zona desmilitarizada. Había un Mira, eso acuerdo en ese sentido, claro. sí, había un acuerdo, sí, inclusive países como Finlandia, Polonia, creo, y otros países más o menos que se han acatado a eso. Pero como se han encendido nuevamente los conflictos, ahora parece que se va a militarizar la zona y eso es lo que... Ahora, claro, la duración de Ucrania solamente se explica por el apoyo que ha recibido de Occidente. El abastecimiento logístico, militar, por parte de la OTAN, incluso la intervención indirecta de asesores militares, etcétera, le ha permitido a este país resistir la embestida rusa. ¿Te das cuenta? Y claro, no van a lograr pues derrotar a los rusos, por supuesto, pero sí frenarlos, y los rusos tampoco tienen fuerza como para poder pues ya ir a una guerra total que implique la erradicación, el sometimiento total de Ucrania, la captura de Kiev y qué cosa. Esas cosas no suceden, entonces la guerra se entrampa, la guerra se prolonga y el efecto para los países, incluyendo el nuestro, es grave porque la situación mundial afectada por una guerra ya larga que afecta a los suministros de petróleo, de productos como el trigo, los fertilizantes, genera una escasez mundial. Y el Perú está dentro de el Perú, la guerra de Ucrania está muy lejana, por supuesto, no tenemos que ver con ella, pero su impacto económico nos llega y hace más difícil la coyuntura económica por la cual el país vive. Este es un tema cierto, que Castillo lo ha dicho, no explica todo el fracaso, pues, pero es una razón que agudiza las cosas. La otra razón es la incapacidad de Castillo, ¿no? Porque Castillo debió ver medidas paliativas, ver medidas para corregir algo que otros países lo han hecho. En fin, pues, si tienes una situación mala afuera, prepárate, organízate de modo tal que puedas enfrentar esta nueva situación. Bueno, entonces, esta es yo creo que la consecuencia política, ¿no? La prolongación del conflicto mantiene al mundo y a países como nosotros en una situación de crisis. Nuestra crisis, que ya tiene sus propios componentes, su propia lógica, su propia razón, se ve agravada por este factor internacional. Por eso es importante. Y por otro lado, decir, Luciano, de que no sé pues si esto habrá un punto de acuerdo. Aquí ya no es solamente Ucrania, aquí está la OTAN y Estados Unidos, si se Estados pondrán de Unidos. acuerdo en un momento determinado, como el conflicto de Cuba con Estados Unidos por los misiles no fue un conflicto de la isla con Estados Unidos, sino fue de la Unión Soviética en ese momento con Estados Unidos, y se pusieron de acuerdo. Entonces se retiraron los misiles de Cuba, se retiró unos misiles que había en el canal de Suez por parte de Estados Unidos y se mantuvo el equilibrio propio de la Guerra Fría. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es algo que todavía no se ha abierto como un horizonte de transacción y por eso que el conflicto sigue con toda la violencia que inclusive aparece que estuviera creciendo, ¿no? Claro, ahora hay otros elementos que hay que mencionar, Ángel, y es que la enemistad
cultural, la enemistad entre Rusia y Ucrania es muy antigua, ¿no? Desde la época incluso en que Stalin los arrinconó y los sometió a los ucranianos a una tortura realmente terrible, que los dejó sin alimento, murieron de hambre, fue una masacre, un genocidio, ¿no? El Holodomor le llaman, ¿no? Que murieron literalmente de hambre miles de ucranianos, entonces hay una gran enemistad. Y por otro lado, todo el sector de estos pueblos, que son cuatro, ¿no? Donbass y otros que están al lado de Rusia, y que son culturalmente rusos y que ellos quieren ser rusos y que han estado sometidos ya desde hace años a un enfrentamiento militar con los propios ucranianos, ¿no? Entonces, cuando Rusia dice que toma a estos pueblos y los libera del sometimiento ucraniano, hay que entender que estos pueblos quieren ser rusos, ¿no? Entonces, son culturalmente rusos, hablan ruso, tienen tradiciones rusas, y han estado ya en una suerte de guerra civil con Ucrania. Entonces, cuando hace poco ya han sido, entre comillas, liberados y asumidos por Rusia, se pensaba que podía ser el fin de la guerra, pero no es el fin de la guerra porque eso es parte nada más, ¿no? Tú has descrito la otra parte, que no solamente era la supuesta liberación de estos pueblos, de lo que llama Putin el sometimiento de los nazis ucranianos, que también es una cosa ya un poco delirante, pero que él los llama así. Y por otro lado está este asunto del equilibrio entre la OTAN y los rusos, ¿no? Que ahí se ha incumplido, eso sí hay que ser absolutamente honestos, como tú lo has explicado. Había un Claro. acuerdo de que esa zona iba a ser desmilitarizada y no se está cumpliendo. Ahora Finlandia también ya está pidiendo su incorporación a la OTAN, y eso puede ir incrementando el conflicto. Esto no tiene todavía visos de terminar, salvo que haya una solución diplomática, como tú estás anunciando, similar a la que hubo cuando fue la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, teniendo como trasfondo la Unión Soviética. Vamos a ver si eso es posible en los próximos semanas, ¿no? No creo que sea una cosa muy rápida, ¿no? Lamentablemente, como siempre en todas las guerras, está pagando los platos rotos la población civil, la gente inocente, la pobre población ucraniana, que es la que más sufre con estos bombardeos, con el hambre, con la migración a las que están siendo sometidos, ¿no? Sí, tienes toda la razón, pues ese es un conflicto que de haberse manejado de otra manera quizás no hubiera tenido por qué ni siquiera producirse, menos escalar. Por cierto, tú has dicho de que hay la acusación de nazi ucranianos y tiene algo de verdad, porque cuando se produjo en septiembre del año 41 la invasión alemana a la Unión Soviética, Ucrania o sectores ucranianos se unieron a los nazis, a los ejércitos alemanes, y los vieron como libertadores. Al final eso no pasó, porque los nazis se portaron también mal con todos, masacraron a unos y a otros, pero hubo alguna gente, algún sector, que inclusive participó en esta contienda al lado de la invasión alemana, ¿no? Y de ahí viene entonces la acusación de que algunos de estos partidos, de estos grupos, de estos personajes que quedan en la historia, son los que les hacen recordar a los soviéticos, a los rusos en particular, de que Sí. hubo mucha gente en Ucrania que cuando se produjo esta invasión de los ejércitos del Tercer Reich, se pusieron del lado alemán, ¿no? Esa es la explicación quizás, ¿no? Bueno, en fin, tampoco fue mayoritario porque finalmente ucranianos eran, por ejemplo, Nikita Khrushchev, él había nacido en Kiev, ¿no? Y por lo tanto, entonces, bueno, también, al final todos cumplieron un rol en rechazar la invasión alemana, ¿no? Pero un poco sí, es verdad que hubo alguna gente que se pusieron del lado de los nazis, ¿no? En ese Claro, momento trágico con para la Unión Khrushchev, Soviética. con Khrushchev justamente como que se suaviza un poco esta permanente antipatía y conflicto entre los ucranianos y los rusos, ¿no? Ahí se suavizan un poco las relaciones y Khrushchev, efectivamente, como tú mencionas, tenía este origen ucraniano. Pero Sí, y bueno, además creo, y además creo que le cede la península de Crimea, que después ha vuelto a los rusos, en fin, ahí, porque en ese momento como era, en fin, desde el punto de vista formal era un país federal,
pero pues los jerarcas soviéticos de la época disponían de los territorios a su antojo, ¿no? Claro. Entonces, como si fuera un régimen unitario, pero vertical, entonces cambiaban las fronteras como querían, ¿no? De ahí entonces hay alguna, en fin, la historia es complicada, pero Rusia es un país, Unión Soviética muy complicado, ahí hay muchas tensiones que llevaría mucho tiempo poder explicarlas, ¿no, Luciano? Bueno, sí, creo que hemos hecho un repaso a vuelo de pájaro, pero para no dejar de tocar el tema que es de absoluta actualidad, ¿no? De absoluta actualidad y de gran preocupación en todo el mundo por lo que podría implicar que siga escalando la ola bélica en esta parte del mundo, con las consecuencias terribles que podría tener. Bueno, Ángel, ha concluido el tiempo de nuestro programa. Ya volveremos el día de mañana. Muy bien, muchas gracias amigos, muchas gracias a todos por habernos visto y escuchado a través de su programa, Una Mirada al Día, y como bien dice Luciano, volveremos mañana a seguir con el análisis y nos despedimos entonces agradecidos a todos ustedes, diciéndoles muy buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.